amigos, ahora tenemos una entrevista. Hablaremos sobre la visión histórica y lecciones aprendidas a los 200 años de la independencia del Perú. Hoy conversamos con el historiador e investigador Rolando Rojas. Señor Rojas, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarnos. A punto de cumplir 200 años, podemos decir que el Perú ha logrado constituirse realmente en una nación. Estamos camino a eso, ¿no? Hemos avanzado bastante en el sentido que en el siglo XIX el Perú habíamos sido una colonia y éramos un país muy desintegrado, ¿no? En realidad, en el siglo XX, con el crecimiento demográfico, la construcción de carreteras, las migraciones y sobre todo por la reforma agraria, se disuelven aquellas barreras que bloqueaban la integración de los peruanos y hoy sí podemos decir que ya tenemos un perfil de nación, ¿no? En el siglo XIX éramos como una suerte de archipiélago social. Ahora los peruanos nos reconocemos con conflictos, por supuesto, como toda nación, pero más o menos nos reconocemos, tenemos muchos puentes de encuentro, algo que no existía en el siglo XIX, donde la gente vivía en su región aislada unos a otros. Señor Rojas, ¿eso significa que hemos logrado superar algunas de esas barreras que usted indica? Por supuesto. ¿De cuáles estaríamos hablando? ¿Y cuáles serían las que faltan superar? Por ejemplo, mira, la relación entre los individuos y el Estado no era una relación directa. Las haciendas eran como una suerte de islas extralegales, porque el trabajo gratuito estaba prohibido, sin embargo, había mucha población en las haciendas cuya relación política, cuya relación social era entre ellos y el hacendado. No había mayor relación o muy débil con el Estado. Esas barreras de los latifundios fueron pues disueltas durante las reformas militares y también producto de la propia movilización de los campesinos. Rotas esas barreras, la relación que hoy tienen los individuos con el Estado es mucho más fluida y mucho más directo. Y los estados son las entidades y las fuerzas que construyen e integran las naciones, ¿no? Eso ha sido posible solo desde mediados del siglo XX. Bien. Si hablamos de las barreras que todavía nos faltarían superar, ¿cuáles son las brechas que todavía tenemos entre peruanos? Miren, la República nació con la promesa de la prosperidad. Éramos una colonia, la plata se iba a España, éramos parte de un monopolio comercial y entonces se esperaba que liberados de España, esa plata que enriquecía a Europa ahora pues debía de regar la economía peruana y una economía, un mercado unificado también es un proceso de integración. Eso más o menos lo hemos logrado. Somos una economía relativamente integrada, lo que no tenemos es una participación equitativa en los beneficios de la prosperidad que, por ejemplo, hoy más o menos tenemos, ¿no? Otra barrera es cultural, el racismo. Y ahí sí hay muchas cosas por hacer y hay acción del Estado que puede realizar desde la escuela, desde el medio de comunicación estatal y otros, porque el racismo ahora en este conflictivas proceso de proclamación del presidente electo Pedro Castillo, pues ha aflorado de tal manera que pareciera pues que nosotros nos estamos enfrentando todo el tiempo, ¿no? Incluso con algunos signos de violencia. Bien, precisamente usted señalaba en su último artículo, ¿no? El proceso de integración ha sido incompleto y conflictivo. ¿A qué se refiere con la conflictividad? Sí, en el Perú tenemos algunos desequilibrios, o sea, lo que yo sostengo es que hay una serie de vínculos entre lo rural y lo urbano, fluidos y que uno lo puede ver en el mestizaje de las comidas, en
en esos continuos flujos de grupos de personas que van y vienen entre las provincias y las ciudades, entre las provincias y Lima. Lima ya no es la Lima de la primera mitad del 20, es una Lima mestiza, popular, andina. Sin embargo, hay una serie de desequilibrios económicos, quiero decir, entre algunas regiones, entre algunas provincias y las ciudades, ¿no? Y esos desequilibrios hacen que algunos peruanos o grupos, sectores de peruanos, miren al Estado o a Lima con cierto, no resentimiento, pero sí con cierta mala expectativa, ¿no? Tienen la percepción de que la prosperidad que hemos tenido desde el 2000 hacia adelante no les ha llegado a todos de la misma manera. Uh-huh. Bien, la repartición de la riqueza, ¿no? Y de repente eso también se ve reflejado en el voto del elector peruano. Por supuesto, por supuesto. El voto que ha captado Pedro Castillo en las regiones, en las provincias, en el sur andino, es un voto que reclama que esos desequilibrios que existen, que todo el mundo reconoce, están estadísticamente medidos, el ingreso de alguien de la zona rural no es el mismo que alguien de la zona urbana, la propia educación, el acceso a la educación y a la salud no es lo mismo de alguien que vive en el campo que alguien que vive en la ciudad. Ese voto está expresado simbólicamente en un cajamarquino, chotano como Pedro Castillo, que puede cambiar o puede iniciar cambios para que esos desequilibrios o esas brechas se acorten, ¿no? Y el proceso de integración se afiance. Hemos tenido avances, como digo, pero todavía hay algunos terrenos en los que podemos avanzar más. Claro, definitivamente. Señor Rojas, quedan pocos días para que celebremos como peruanos la independencia. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos que realizar? Sí, yo diría que hay una gran reflexión que tenemos que hacer. Miren, cuando nace la República, nace con 3 promesas. La promesa de la democracia, es decir, de que la ciudadanía escoja a sus gobernantes. Eso lo hemos consolidado en 1980 con las elecciones, cuando la Constitución del 79 le otorga el voto a los analfabetos. Nace también con la promesa de constituirnos como una nación con una educación universalizada. Eso lo hemos conseguido a fines del siglo XX. Nos ha costado mucho. A fines del 19, más o menos el 80% de la población era analfabeta. Eso cambia radicalmente a lo largo del 20 y casi no hay analfabetismo en el Perú. En la práctica podríamos decir que la educación llega a todos, pero la repartición de los beneficios de la economía, ahí nos falta. Esa promesa de prosperidad para todos los peruanos con la que nació la República necesita políticas concretas para que todos percibamos que nos estamos beneficiando del sistema político, de los recursos que tiene la nación, y nos estamos beneficiando de este crecimiento económico que ha sido en ciertos momentos espectacular en el Perú, ¿no? Uh-huh. Bien, en ese sentido tendríamos que decir que estos 200 años de independencia, este aniversario, representa una oportunidad para todos los peruanos, para las autoridades, para el nuevo gobierno que viene y que seguramente va a juramentar en los próximos días también. Esto representa una nueva esperanza. Así es, porque, mire, cuando cumplimos 100 años, el centenario que eligió Leguía, pues fue la oportunidad para relanzar una serie de proyectos de integración, una serie de mensajes culturales, de obras que se hizo. Lo mismo ocurrió en la época de Velasco, cuando se celebraron los 150 años, se hicieron una serie de proyectos importantes en las regiones, obras públicas, eventos conmemorativos, y ahora en este bicentenario es también la oportunidad para relanzar políticas culturales más integradoras que combatan el racismo, para lanzar tal vez políticas
en las provincias, que refuercen la infraestructura, Claro. los servicios de gran parte de los peruanos, porque hay una gran desigualdad todavía en cuanto al acceso a los servicios públicos. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Señor Rojas, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuídese, gracias por su tiempo. Amigos, nosotros hemos visto la historia de nuestro país, las lecciones aprendidas y cómo llegamos finalmente al bicentenario de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, volvemos.